Lo otro tipo de dato que se puede utilizar para representar la información espacial son los datos de tipo raster, que en general son utilizados para representar informaciones que son muy regulares en el espacio. Entonces, informaciones que se puede representar con una grilla, con una matriz, por ejemplo, con píxeles, como una imagen. Acá están algunos ejemplos y detalles de cómo funciona de cómo es un archivo del tipo raster. Entonces, yo tengo acá la identificación de cada una de las celdas en este raster. Entonces, en una matriz, yo tengo las filas de las columnas y yo tengo una identificación para cada celda, por ejemplo. Y en cada celda yo puedo tener valores. Entonces, acá está un ejemplo de valores. Esto como R representa un valor que no está disponible, o sea, un valor que yo desconozco, que no existe. Uh, y acá están las colores. Entonces, cómo yo puedo utilizar la información del número que está en este archivo, que está en este formato, para visualizar la información espacial. Entonces, por ejemplo, acá los verdes son números más altos, los rojos son números más bajos, y o que está en transparente, acá blanco transparente, son los datos que no están disponibles. Entonces, este es un formato muy general. Van a ver qué raster es esto. No tiene este concepto de líneas, de polígonos, sino que es más sencillo. Solo tiene píxeles y estos píxeles están organizados en este modo también muy uniforme. Acá representando un poco más, un raster un poco mayor, entonces yo tengo un raster con valores entre el 1 y el 9 acá, con colores representando cada uno de los números también. Y otro modo que yo puedo buscar, por ejemplo, un elemento específico en este raster, no solo por las coordenadas, coordenadas geográficas como latitud y longitud, sino que también por coordenadas de la matriz. Entonces, en general se interpreta el raster como una matriz y se puede usar el ID secuencial de la identificación de cada una de las celdas o entonces esta forma que es por fila y por columna. Entonces, acá, por ejemplo, estoy en la fila 4, la columna 3, como en una matriz. Entonces, si necesito cambiar un valor o extraer un valor, se puede hacer con los índices de la celda en la matriz. Entonces, este es también el modo que en general los software trabaja internamente. No necesariamente los números tienen que ser números enteros como estaban allá. Los números pueden ser categorías, pueden ser números continuos. Por ejemplo, acá son datos decimales y yo puedo aplicar una clasificación de los datos y generar datos que son categóricos acá y una parte se quedó fuera de la categoría. Pues bueno, acá entonces son los mismos datos, pero representados de un modo distinto por una clasificación, que es también una tarea muy común de se hacer en datos raster. Otro punto importante es que estamos viendo como una sola matriz, pero en general muchas de las capas raster van a tener más que una banda. Estas capas, por ejemplo, pueden ser del tipo RGB, que son o tipo rojo, verde y azul, que se usa para crear una imagen que es muy parecida con lo que nosotros, que nuestros ojos pueden ver. Entonces, este es un tipo muy común, es como son organizadas en general todas las fotografías digitales. Todo esto se trabaja con esas tres bandas. Y puede tener muchas bandas más. Entonces, por ejemplo, los satélites en general tienen 10 a 15 bandas en diferentes regiones del espectro de la luz que se puede capturar. Existen sensores incluso con más de 1000 bandas. Y también se puede utilizar las bandas para representar información temporal. Entonces, no necesariamente la banda tiene que representar una diferencia de la luz, por ejemplo, sino que la banda también puede representar otros tipos de variables. Por ejemplo, si estoy trabajando con datos de suelo, yo puedo tener un raster que tiene una banda para la materia orgánica, una banda para pH y así más. Entonces, todos pueden ser como bandas. O también puedo tener una banda para cada fecha. Entonces también es muy común
Por ejemplo, yo tengo un índice de vegetación muy famoso que es el NDVI o NDVI. ah, y yo puedo tener un valor de ese para el mismo local en cada fecha. Entonces, cada banda puede también representar una fecha y son datos espacio-temporales en este caso. En R, en el paquete raster, cuando se tiene datos en este formato, con más de una banda en general, se va a representar como este raster stack o un raster brick. Y acá yo tengo las dimensiones, entonces estos son los números de filas, los números de columnas y acá el número total de celdas y después los números de capas o de bandas que se tiene en este raster. Entonces, acá, por ejemplo, solo tengo una. Este es un ejemplo que vamos a usar después también en QGIS son datos de carbono orgánico del suelo y acá está también la resolución. Entonces, esto está en grados y esta resolución en metros equivale a como 250 metros más o menos. Entonces, como vamos a ver en R a leer datos del tipo raster. Después de leer la información en R, yo también puedo hacer un plot, un gráfico, un mapa muy sencillo acá, solo con la función plot. Y tengo esta distribución de los valores. Entonces, acá están mis coordenadas de latitud, mis coordenadas de longitud y mis valores. Entonces, mis valores de la variable carbono orgánico del suelo acá. Entonces, este es un recorte sobre el estado de Chiapas también. Y miren que pueden ver los valores más altos y más bajos de cómo está la distribución espacial de esos valores. Entonces, el formato raster es muy adecuado para cuando se tienen datos que cubren toda una superficie con esos píxeles uniformes.